este es un problema real y tal vez tú estás pasando este problema, tal vez tú estás pasando esta situación, tú estás teniendo esta dificultad. Y queramos admitirlo o no, la depresión y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI. Soy una persona que batallo mucho con temas de ansiedad, de estrés y a veces un poco de depresión. Yo sufro trastorno de ansiedad hace ya muchos años, pero mi mayor episodio o mi mayor momento en el que yo sentí esa ansiedad fue aproximadamente entre los 19, 20 años. Realmente yo no entendí que pasaba por depresión y por ansiedad a corta edad, sino ya cuando tenía la mayoría de edad. El estrés en sí mismo no es algo negativo. El problema es cuando ese estrés se prolonga en el tiempo y ahí surge la ansiedad. El trastorno de ansiedad está catalogado como una patología psicológica. Si, por ejemplo, nos estuviera persiguiendo un león o fuéramos a cruzar la carretera y de repente vemos un coche que se acelera a toda velocidad y viniera a por nosotros, entre comillas. Realmente es una enfermedad que necesita un apoyo psicológico, que necesita un especialista. Nuestro cuerpo genera una reacción, ¿no? Se acelera nuestro corazón, el flujo sanguíneo se acelera, tenemos problemas para respirar, tenemos como taquicardia y eso es una respuesta normal. El problema es que con la ansiedad es como si ese peligro fuera una constante. La ansiedad es algo con lo que pues uno aprende a convivir, pero que no te deja vivir. No es algo que nosotros simplemente podamos controlar. Es difícil ver cómo las personas se paran enfrente de muchas cosas y son seguras de sí mismas, pero tú no, o sea, tú simplemente estás ahí y ya. Y odié mi cuerpo. Hace muy poco he estado aceptando cómo es mi cuerpo, no estoy hablando del género, sino como de la forma de mi cuerpo. De ahí vienen muchos síntomas físicos que quienes sufren ansiedad conocen muy bien, como una vez más el corazón que se acelera, la falta de aire. Realmente a cada persona o cada persona que sufre un trastorno de ansiedad tiene diferentes síntomas. Es normal que no tengas todos los síntomas, pero en el momento de que empiezas a sentir alguno, normalmente suele desencadenar otros síntomas, ¿no? Dificultades para poder pensar con claridad y ahí es cuando es negativo. Es una sensación de irrealidad también muy fuerte. Tú no estás en una situación, pero es como que tu cuerpo está ahí, pero tu mente no. Comienzas a tener sensaciones de vacío, como que no estás donde realmente estás. Tuve que vivir mucho tiempo sin saber qué hacer, pensaba que estaba loca. En mi caso se daba como taquicardias o aceleración de pulsaciones. Que nadie me podía ayudar a comprender, o sea, el hecho de no saber qué era lo que me estaba pasando. Y me daban temblores, eran temblores corporales constantes en los brazos, en las piernas. Nos limita. Ese es el problema de la ansiedad, que se prolonga en el tiempo. O sea, es como si tu cuerpo estuviera viendo un león, pero tú no hicieras nada al respecto. Me hacía sentirme así, o sea, como que yo no encajaba ni nada de eso. Y una sensación, un montón de pensamientos en bucle. Todo comienza a venir como en bucle, evidentemente cuanto más bucles tienes, más comienzas a aumentar. Más comienza a aumentar, como decir, la preocupación y evidentemente la sintomatología comienza a hacerse más fuerte. Y entonces tuve episodios donde me sentía sola, llorando, no quería levantarme. Hubieron días bastante difíciles en los que ni siquiera podía conciliar el sueño. Me frustraba, me preocupaba además. Muchas veces me acostaba esperando que ese día por fin se acabara mi sufrimiento y me pudiera morir. Atenté varias veces en contra de mi vida. Para el que no lo sepa, este trastorno puede derivar en ciertos trastornos alimenticios. En mi caso, yo sufrí este trastorno de ansiedad y además eso me llevó a un tipo de trastorno alimenticio que en mi caso fue anorexia nerviosa. Yo perdí mucho peso en cuestión de muy pocos meses. Yo soy una chica de 1,61 m que terminó pesando entre 46 y 47 kilos a lo sumo. En ese tiempo de cuarentena, una de las ansiedades que yo tenía era que tenía mucho miedo de que mi familia se pudiera contagiar de este virus. Un día peleé con Dios y le dije que porque si Él sabía cómo yo me sentía, porque simplemente no me dejaba morir, o sea,
yo le decía, yo ya no quiero ver un día más. Es importante identificar las cosas que nos hacen sentir ansiedad. Si tal vez es tu empleo, si tal vez es tu relación sentimental con alguien, tal vez es tu familia. O sea, es importante identificar qué es lo que nos está llevando a tener un episodio o un ataque de pánico. Se desarrollaron muchas cosas porque yo no me sentía comprendida por nadie, por las personas que están a mi alrededor. De por sí mis hermanos casi no se parecen a mí, entonces no se vinieron muchas voces a mi mente y me las creí que yo no era parte de mi familia, que no era como ellos. Mi cuadro de ansiedad en esta cuarentena se debió más que todo al hecho de que me quedé sin trabajo, porque la empresa en la que laboraba, que es de entretenimiento, tuvo que parar. Yo tenía una relación que emocionalmente no era sana, era una relación de mucha toxicidad, era una relación de mucha dependencia emocional y por ende pues todo desencadenó en... Cuando eso se prolonga en el tiempo y además ya vienen los sentimientos de tristeza, la desesperanza, ahí ya podemos hablar de depresión. En cualquier caso, siempre les recomiendo que no se autodiagnostiquen, sino que acudan a los profesionales. Yo entro en esta etapa de este trastorno y lo mío fue diagnosticado bien por un doctor, pero no tuve un seguimiento psicológico. Es por eso que yo comencé el video explicándoles lo necesario que es tener un seguimiento psicológico. Sin embargo, sí somos mucho más reacios cuando estamos viviendo en una ansiedad constante, cuando estamos viviendo inmersos en pensamientos tristes constantemente. ¿Yo por qué no tuve un seguimiento psicológico? Tal vez porque no decidí hacerlo o porque el entorno en el que estaba realmente me ayudaba favorablemente a yo recuperarme. Ahora, sé que si tal vez hubiera tenido ese apoyo psicológico, mi proceso de recuperación habría sido un poco más rápido. Parece que nos cuesta un poco más pedir ayuda, parece que nos cuesta más hablar del tema y parece que nos da vergüenza hablar de pedir ayuda terapéutica. Nunca busqué una ayuda profesional como tal, pero sí invito a las personas que tengan la oportunidad de hacerlo, que lo hagan, porque no podemos estar solos en esta situación. El Señor está con nosotros y aparte de eso, Él ha puesto personas a nuestro alrededor para ello. Les animo, como alguien que lo ha experimentado en su propia piel, a que no tengan miedo de buscar a un profesional. Hay psicólogos cristianos muy capacitados que nos pueden ayudar a recordar la verdad, que nos pueden ayudar a hacer higiene de pensamientos, porque al final todo empieza aquí, todo empieza con un pensamiento, con una pequeña semilla, y es ahí donde es el campo de batalla, donde el enemigo siempre va a intentar atacarnos. Muchas veces tenemos líderes de jóvenes, pastores que están ahí esperando que nosotros acudamos para pedir ayuda y realmente muchas veces no recibimos esa ayuda porque no acudimos a ellos, ¿no? Gracias a Dios hubieron personas que estuvieron allí. Nunca lo quise hablar con nadie por temor a que la gente lo señalara a uno. En Proverbio 23:7 dice que tal cual es él en su pensamiento, así es él. Es súper importante que tengamos en cuenta que aquello en lo que meditamos, aquello en lo que pensamos, se acaba transformando al final en lo que somos. Hay otro pasaje que también dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de honra, en esas cosas pensad. Entonces, mi mensaje es, en primer lugar, que reconozcamos la ansiedad, que reconozcamos lo que es, que sepamos diferenciarla, que no tengamos miedo de hablar de ella, que sepamos que hay muchísima gente que la sufre. Tuve un apoyo espiritual muy fuerte, personas que estaban constantemente orando conmigo, personas que estaban constantemente pendientes de mí. Sí, o sea, somos cristianos y sabemos que Dios es un Dios de paz, sabemos que Dios es un Dios de gozo, sabemos que esos son sus regalos, son herencia para nosotros, su paz, su gozo. Pero también tenemos que recordar que estamos en un mundo caído, que nuestra naturaleza no es perfecta ahora mismo, y que seguiremos perfeccionándonos hasta que Cristo vuelva y hasta que volvamos a tener una tierra nueva y un cielo nuevo. Y mientras estemos aquí, pues a todos nos va a tocar batallar con distintas cosas. Fue una lucha que libré prácticamente sola porque, como decía, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, no lo entendía. Siempre he sabido de que
el diablo siempre busca tenerte solo o sola en todas esas circunstancias de tu vida para matarte. Un día me determiné a buscar a las personas, a hablarle a mi madre acerca de lo que sentía, a las personas que estaban a mi alrededor. Yo busqué a Dios, yo buscaba su sabiduría, yo buscaba incesantemente su presencia. ¿Por qué? Porque yo entendía que si algo estaba mal dentro de mí, Dios iba a poder sanar, porque Dios es lo suficientemente poderoso para poder sacarnos de cualquier cosa. De hecho, en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Dios se compadece de nosotros, Dios sabe cuando estamos sufriendo, por qué estamos sufriendo, y no nos acusa. El padecer depresión, padecer ansiedad, no es algo que Dios esté condenando, ni te hace mal cristiano, ni mucho menos, simplemente te hace humano. Igual que hay otros que batallan con muchísimas cosas diferentes, tú puedes batallar con tus pensamientos, con tus trastornos de ansiedad, con la depresión. Mi apoyo espiritual, mi confianza en Dios, la necesidad que yo tenía de buscarle hizo que yo pudiera salir de eso. Dicho esto, ya sabiendo de que es natural, no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí. Creo que es importante hablar las cosas porque las cargas compartidas pesan la mitad. Aunque hoy día uno tiene que luchar con esas cosas porque Satanás conoce el pasado de uno y sabe cómo puede dañarlo a uno. Pero sé que a través de la palabra de Dios he resistido, porque la Biblia dice que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Entonces ya esos episodios los he logrado superar con el Señor. Ya como sé y conozco qué es lo que me está pasando, lo puedo llamar por el nombre y buscar la ayuda de él. La verdad, lo único que me ayudó a superar esto fue confiar en su palabra. Y en Salmos 42:11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Este versículo me ayudó mucho en ese momento de angustia, ya que él me hacía entender que todo lo tenía bajo control, porque él me salvó hace mucho tiempo atrás y aún lo hará conmigo y con mi familia. Yo sobrellevo la ansiedad de la mejor manera que puedo, y es buscando la presencia de Dios. Generalmente suelo tener conversaciones con personas, con amigas que tal vez padecen lo mismo, y normalmente nos damos un apoyo mutuo. Nosotros, más que nadie, tenemos que estar preparados para ser capaces de atender las necesidades de aquellos que tanto están sufriendo estas enfermedades silenciosas, sintiéndose además culpables, porque si soy cristiano debería tener gozo, si soy cristiano debería tener paz. Y sí, o sea, evidentemente Dios es Dios de paz, pero no podemos olvidar la condición de nuestra naturaleza por el propio pecado que entró en el mundo, incluso las propias descompensaciones biológicas. O sea, hay muchísimos aspectos que pueden influir y no tienen nada que ver con el pecado. Y yo quiero decirte que para todo hay salida, para todo hay salida. Yo conozco personas que han tenido que tomar medicación. En mi caso no fue así, y doy gracias a Dios por eso. Es verdad que me costaba tal vez relajarme, me costaba mucho conciliar el sueño, pero pues yo empecé a encontrar también actividades y también aprendí a soltar aquello que me generaba ansiedad. Intentar siempre recuperar la tranquilidad y la paz no solo va a depender de tu decisión, no solo va a depender bueno, voy a intentar controlarlo, no. Mi recomendación es que siempre que tengas un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, un episodio, siempre intentes recurrir a la palabra de Dios. Pero en ese tiempo Dios me llevó a confiar de nuevo en Él, porque yo creo que todos creemos en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Pero Él no solo quiere que creamos en Él, sino que confiemos, que dependamos de Él, sea cual sea la circunstancia. Y este ha sido un tiempo de aprendizaje en ese aspecto. Recurre a la palabra de Dios, recurre tal vez a anotaciones que hayas hecho antes. Si tienes cerca a una persona que sabe lo que estás pasando y te puede apoyar, hazlo. Y evidentemente, si tienes la posibilidad de tener un apoyo psicológico, también hazlo. Es sumamente importante que podamos hacer higiene de pensamientos y reconocer en qué estamos pensando y saber reemplazar las mentiras en las que muchas veces meditamos por la verdad. No basta simplemente con decir, ok, sé que es mentira, que no soy amado, sé que es mentira esta sensación de que no pertenezco, sé que es mentira todas las cosas malas que digo de mí, porque
Dios me ha escogido. No basta simplemente con identificarlo, tengo que buscar la verdad en las escrituras y hablarla en voz alta en mi vida. Tengo que buscar y decir, soy amado por Dios, soy hija, soy santa, soy pura, tengo la mente de Cristo. Y reemplazar todas esas mentiras con la verdad. Tenemos que hacer esa higiene de pensamientos y ver si verdaderamente estamos pensando en todo lo que es puro, en todo lo que es justo, en todo lo que es santo, en todo lo que es digno de honra. Y cuando por fin entendí esto, Dios trajo paz a mi corazón. No les puedo negar que hay momentos en los que me preocupo, me siento frustrado por muchas otras circunstancias, pero cuando miro al cielo y entiendo que ahí sigue estando Dios y que al final del día todo va a salir bien, eso me da tranquilidad. Entonces yo quiero animarte a que si estás pasando por esto, quiero que sepas que no todo acaba aquí, que quiero que sepas que esto no es el final, esto es solo el principio y que lo que estás viviendo va a servir para que otros puedan llegar también a Jesús a través de tu testimonio. Bueno, les animo a que no se queden estancados simplemente en la sensación de que, bueno, soy así y ya está y no voy a salir de ahí, porque no es verdad. Busquen ayuda. Hablen las cosas. Estoy segurísima de que hay gente a su alrededor que está dispuesto a escuchar, y si necesitan ayuda de un profesional, no duden en hacerlo. No hay nada de malo en ello, no hay vergüenza. Quítense todas esas mentiras que les puedan venir a la cabeza, y si sienten que su situación se está saliendo de control, por favor, busquen ayuda.